San Lucas capítulo 10. San Lucas capítulo 10, el versículo 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpiente y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijaréis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Cuando yo era niño, en aquel entonces, no me faltaba nada de nada económicamente. Por eso yo no podía conocerme a mí mismo ante Dios. Pero un día yo estuve en una posición de un hombre muy insignificante por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Por eso yo pude tener el oído para oír la voz de Dios. Hoy yo he pensado en la predicación de nuestro Señor Jesús. Y cuando Él predicaba a la gente, Él humillaba. ¿Sí o no? Pues Él dio a una cananea, ¿sí o no? Que no quiero dar el pan de Israel a los perritos. Al escuchar ella, ¿qué contó a Jesús? Sí, los perros también comen ¿qué? Migajas. ¿Cómo? Migajas. Sí, migajas que cae sobre la tierra. En aquel momento ella quería mucho recibir la gracia de nuestro Señor Jesús, porque por tener el corazón muy humilde en espíritu. Hermanos, los discípulos de Jesucristo, ¿por qué se gozaban? Por los milagros de Dios. En vez de sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida. Ya, aquí, ¿qué dice? El versículo 17. Volvieron los 70 gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satán caer del cielo como un rayo. Y aquí os dos potestad de hollar serpiente y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Amén. Por eso cuando yo recibí la salvación, en aquel momento yo tenía mucho agradecimiento a Dios, porque mi nombre estaba inscrito en el libro de la vida. Pues aunque la situación seguía iguales, al ver mi circunstancia, era peor que anterior. Pero mi alma no era influida por la circunstancia, sino por la palabra de Dios. Cuando anunciaba el Evangelio, en aquel momento, mi corazón se gozaba. También cuando tenía comunión con los hermanos de la iglesia, también. Amén. No me preocupaba por tener la casa, sí o no. Y tampoco estaba angustiado por mi mala circunstancia, porque mi corazón estaba con Cristo Jesús. Luego, cuando yo anunciaba el Evangelio y permaneciendo en la iglesia, en la que Jehová solucionaba todos mis problemas. Amén. Yo experimenté eso. Porque mi nombre estaba inscrito en el libro de la vida, por eso. 자, ¿quién puede ser inscrito en el libro de la vida? ¿Los pecadores o los justos? Cuando yo pastoreaba en mi país, también en Sudamérica, en aquel entonces yo preguntaba a muchas personas, señores, Adán y Eva, ¿qué comieron? Casi todos me respondieron a mí que manzana pastoras. También los otros también me decían, pastor, el fruto de lo bueno y lo malo hace. Que es que no leían la Biblia. También aprendieron eso equivocadamente. Amén. Yo era también. Amén. Yo era igual que ellos. Pero un día yo encontré a un verdadero predicador. Luego él me enseñó la verdad. Por medio de la Biblia. Amén. Él me dijo que Adán y Eva comieron el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. El árbol de ciencia del bien y del mal era totalmente diferente del árbol de lo bueno y lo malo.
Miren, después Adán y Eva cometieron el pecado. Ellos ya empezaron a escuchar una voz. ¿Una voz de Dios? No. La voz de Satanás. A través del árbol de la ciencia del bien y del mal. Desde ese tiempo todos los hombres fueron que constituidos pecadores. Nada más. También muchos me decían que aunque yo soy un pecador, pero yo puedo entrar en el reino de Dios por amor de Dios. Así. Muchos me decían a mí eso. Pero los pecadores no pueden entrar en el reino de Dios. Amén. Sobre todo Dios borra sus nombres en el libro de la vida. Salmos capítulo 69. Salmos capítulo 69. El Salmo de David. David escribió, ¿no? Por el Espíritu Santo. Amén. Salmos capítulo 69. El versículo 27. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Aquí dice, no entren en tu justicia, sean raídos del libro de los vivientes, no sean escritos entre los justos. Amén. Quiere decir que los justos están inscritos en el libro de la vida. Los pecadores no. Ya le dije a usted, en el cielo hay dos tipos de libros. El primero, ¿qué es? El libro de memoria. Y el segundo, el libro de la vida. Pero cuando yo nací de nuevo, ¿no? Sobre cuando yo recibí el perdón de los pecados verdaderamente. En aquel momento me di cuenta que, ya soy un justificado. Por la gracia de Dios. También empezó a tener la fe de Jesucristo, que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Lo que era una gran bendición de Dios, ¿sí o no? Pues un día después yo nací de nuevo, aunque mi situación seguía igual, teniendo la mala circunstancia, no teniendo la casa. Pero mi alma no era influido por la mala circunstancia, sino por la palabra de Dios. Porque he podido superar ¿qué? A la mala circunstancia. Por Cristo Jesús moraba en mí. Por eso, cuando estaba en la cama, yo, como un loco, solo se reía. Yo soy un hijo de Dios. Puedo ir al cielo.
Gracias a Dios. Pues cuando yo estaba en la iglesia, en la que yo estaba muy feliz con los hermanos de la iglesia. Amén. Aunque no tenía casa, y tampoco tenía mucha plata, pero mi corazón estaba muy feliz. Entonces cuando yo predicaba el evangelio también, pero me olvidaba de mis malas circunstancias. Pasando unos meses, Jehová solucionó mi problema. Él solucionó. Porque no me dio a mí como huérfano. Hermanos, ¿quiénes son bienaventurados? Los que están inscritos en el libro de la vida. Pero algunos ignorantes, aunque escuchan el evangelio, pero siempre se preocupaban por su vida. Como la semilla de evangelio fue sembrado en donde? En pedregales, ¿sí? Luego espinos y cardos. Luego se ahogaron por espinos y cardos. Espinos y cardos, ¿qué era? La preocupación de la carne, ¿sí? Porque yo no tengo casa ni buen auto así. Cuando yo entré en Bogotá de Colombia, era que yo tenía que conseguir una casa para fundar una nueva iglesia. También, en 3 días, mi esposa, mis 2 hijos, ellos tenían que venir también en Bogotá de Colombia. Para el primer día yo dormí con un pastor de Lima, pero también el anciano de la iglesia de Lima, pero en el lugar muy peligroso, donde no estaba asfaltado, aunque ellos usaban la luz, pero no pagaban al gobierno. Quiere decir que donde había muchos secuestradores también, guerrilleros. Porque un padre de una hermana de Nueva York, él nos recibió llevando a su casa. Sobre todo yo vomité el primer día de allá, por altura. Pero teníamos que conseguir una casa. Pues el anciano de la iglesia de Lima, pero compró el mapa de Bogotá, pidiendo al taxista: Señor, queremos ir a ese barrio, por favor. Seguimos buscando barrios pobres, pero Dios no nos permitía a mí una caída en barrios pobres. Pues el anciano otra vez pidió al taxista aquí, donde yo encontré a un vigilante llamado Oscar. Él siempre tenía machete, a veces pistola larga. Cada
esquina había vigilantes en Bogotá. Pues donde había muchos guerrilleros en aquel entonces, en el 2000. Pues anciano de Lima preguntó a él, porque en aquel momento no sabía hablar español. Señor, aquí hay una casa alquilado. Sí, claro que sí. Esta casa. Recién el dueño entró en esa casa. Él vive en otra ciudad, pero recién entró en esa casa. Hemos hablado con el dueño de esa casa. En que nos preguntamos, ¿por qué quiere alquiler para una iglesia? En aquel momento él se reía, diciendo que mi nombre es Gabriel. Así. En realidad teníamos que tener 2 garantes. También teníamos que presentar al dueño de la casa que dato de banco de 2 garantes. Pero él no nos pidió a mí nada de nada. Soy Gabriel así. Aunque quería conseguir una casa en barrios pobres, intentaba mucho, pero Dios no nos permitió a nosotros eso. Pasando un mes, los vecinos de ese barrio, ¿no? Casi 15, 16 escucharon el Evangelio y asistiendo a la iglesia. Ellos predicaban, ellos traían a la iglesia sus conocidos. Ellos eran medio alta clase. ¿Quién trabaja? Dios trabaja. Jehová preparó la casa, también los oyentes, todos. La mayoría de ellos asisten a la iglesia por sus almas. Por eso predicaba a ellos sobre ¿qué? El alma, por eso. Ellos se gozaban ¿qué? Porque sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida. ¿Por qué ustedes no están felices en Cristo Jesús? Pues ya se olvidaron que sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida, por eso. Por eso Jesús, ¿qué dijo? Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sueltan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, en el libro de la vida. Amén. Hermanos, porque la iglesia que estaba en Sardis, la cual era una iglesia muy bendecida, ¿no? Sardis. 7 iglesias que estaba escrito en Apocalipsis.
Esas iglesias se ubican hoy en día en Turquía, ¿sí o no? Entre 7 iglesias que estaba escrito en Apocalipsis. Únicamente la iglesia que estaba en Esmirna y Filadelfia no escucharon la exhortación de Cristo Jesús, sino escuchaba que la consolación de Dios por Cristo Jesús. Pero también la iglesia que estaba en Sardis, en esa iglesia había pocos verdaderos cristianos. Vamos a buscar Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. El versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, 12, 7, 8, 5, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestidura blanca, porque son dignos. 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por la gracia de Dios, en la iglesia que estaba en Sardis había pocos salvos. ¿Sí o no? También andaban con Cristo Jesús, con vestiduras blancas. También aquí 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere será vestido. ¿Quién es? ¿Quiénes son? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. El que venciere. ¿Quién es él? El que tiene Jesús en su corazón. Él vence al mundo, ¿sí o no? ¿Dónde está escrito? Primera de Juan, capítulo 5. El versículo 4, 5.
Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que cree en Hijo de Dios. Él es vencedor al mundo. Después yo nací de nuevo, yo vencí al mundo por creer en el Hijo de Dios. Por eso, los verdaderos cristianos vencen, ¿qué vencen? Al mundo, por creer en Hijo de Dios. Por eso, yo también vencí al mundo, por creer en Jesucristo. Amén. Yo experimentaba esto. Yo siempre perdía al mundo antes de nacer de nuevo. Tomaba mucho alcohol cada día. Andaba en el mundo. Era un esclavo del mundo nada más. Pero después yo nací de nuevo. Desde ese momento yo empecé a vencer al mundo. Por Cristo Jesús que moraba en mí. Permaneciendo en su iglesia, teniendo que inmunidad espiritualmente, en espíritu, para vencer al mundo. Pues el que venciere será, ¿qué será? El que venciere será vestido de blancas, a vestiduras blancas, y no borre su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ¿cómo la gente puede ponerse vestidura blanca? Por la sangre de Cristo. Aquí dice, ya le predicaba a ustedes. Apocalipsis capítulo 7, el versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí dice, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Que ellos ya han recibido ¿qué? El perdón de los pecados por la sangre de Cristo. Ellos vencen al mundo.
¿Sí o no? Por Cristo Jesús, que mora en ellos. Jehová no va a borrar sus nombres en el libro de la vida. ¿Sí o no? Amén. Pues un día después yo nací de nuevo, en mi cama yo decía en mi corazón solo, adiós, gracias al Señor. Yo soy tu hijo. Amén. Mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Pues aunque mi situación, mi circunstancia sería igual, peor, pero no era influido por la mala circunstancia, sino por la palabra de Dios. Amén. Permaneciendo en la iglesia, escuchando la palabra del pastor, también escuchando el testimonio vivo de los hermanos, en la que mi alma se goza. Antes nunca yo saboreé a este sabor. Pues aunque los hermanos no tenían la casa ni mucha riqueza, pero estaban felices. También los que también tenían la casa, pero no se jactaban de sí mismos. Solo exaltaban a Cristo Jesús. Por sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida. Pues Jesús que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En la iglesia que estaba en Sardis, solamente había pocos cristianos, pocos justos. ¿Sí o no? Ellos eran muy bendecidos, porque sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida por ellos. Ahora ustedes no pueden entender el valor de la salvación eterna. Pero ante el tribunal de Cristo, sí o sí van a entender que el valor de la sangre de Cristo. Amén. El resultado que los que no estaban inscritos en el libro de la vida, ¿cuál era? Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Y la muerte y Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios de una vez mintió a nosotros. Amén. ¿Sí o no? Porque los que no están inscritos en el libro de la vida serán lanzados. ¿A dónde? Al lago de fuego. Pero los que están inscritos en el libro de la vida,
ellos son muy bendecidos. Apocalipsis capítulo 21, el versículo 26 y 27, llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que es abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí dice, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Sí o no? Entonces, cuando yo pensaba en eso, estaba muy feliz. No era influido por mi mala circunstancia, sino por la palabra de Dios. Gracias, Señor. Pero la semilla que fue sembrada entre espinos y cardos se ahogó. ¿Por qué? Por preocuparse de las cosas mundanas. Pues cuando yo apenas en la iglesia, yo veía muchísimas veces que, aunque algunos hermanos tenían la mala circunstancia, y también tenían mucha riqueza, pero estaban felices. Porque sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida. Pero la semilla que fue sembrada, ¿en dónde? Entre espinos y cardos, se ahogó. ¿Por qué? Por preocuparse de las cosas mundanas, ¿sí o no? Amén. Pero la semilla que fue sembrada en la buena tierra llevaba los frutos. Amén. ¿Por tener la buena circunstancia? No. Hermanos. Por eso Jesús también, ¿qué dijo? Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sueltan, sino regocijaos de que vuestro nombre está inscrito en los cielos. Los discípulos estaban muy contentísimos. Señor, los espíritus inmundos sueltaron a nosotros. Señor, yo predicaba a muchas personas. También curaba a algunas personas en tu nombre, Señor. Jesús que dijo, no os regocijéis de que los espíritus se os sueltan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Amén. Yo recibí una gran bendición de Dios en Bogotá de Colombia, porque mis vecinos asistieron a la iglesia por sus almas. Escuchando la palabra de Dios por sus almas. Pastores tenían autos y casas. Algunos no tenían, pero porque ellos se gozaron, se regocijaron.
porque sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida. Yo no decía, hay que creer en la iglesia, ¿no? Hay que creer en el cielo de Dios. No. Ellos amaban a la iglesia, porque entendieron que sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida. Por eso servían a la iglesia con todos sus corazones. Obligatoriamente no. Los domingos no almorzábamos, pero un día las hermanas casadas decían a mi esposa que, pastora, nosotros también queremos almorzar en la iglesia los domingos. Sí, claro que sí. Desde ese momento las casadas venían a la iglesia los sábados en la tarde. Ellos preparaban el almuerzo para el almuerzo de domingo, ¿no? Ellos preparaban para escuchar más la palabra de Dios en la iglesia, pastor. El Espíritu Santo daba a ellos ese corazón, el Espíritu Santo. En la iglesia trabajaba. ¿Qué trabajaba? El Espíritu Santo. Porque ya recibieron la salvación verdaderamente por el Señor. El Espíritu Santo trabajaba en ellos. Siempre mi esposa cuidaba 20 niños en el culto de domingo, dando a los chicos té y pan. Pero un día algunas hermanas decían a mi esposa, pastora, queremos cuidar a los niños según orden. Mi esposa no decía a ellas eso, sino el Espíritu Santo. Por eso, ellos pedían a mi esposa, queremos almorzar todos los domingos en la iglesia. Un día yo vi una hermana llamada Betty González. Ella también vino a un sábado en la tarde para preparar el almuerzo de la iglesia, donde había cocina. Al ver la secretaria de porque ella usaba cuchilla chiquitita para cortar de hombres. Aunque tenía más de 50 años, pero ella era una soltera. También era como un gerente de supervisor de movilidad de Bogotá. Pero ella asistía, participaba. Hermanos, el que cree en el Hijo de Dios vence al mundo. Que se vence al pensamiento del diablo, vence al placer del mundo. Hermanos, por eso
una gran bendición es que ser escritos en el libro de la vida. Amén. Yo predico mucho, pastor. No. Los muchos ahora están escuchando mi predicación. No. Regocíate por ser escrito su nombre. ¿En dónde? En el libro de la vida. Por último, Malaquías. Antes de San Mateo. Capítulo 3, el versículo 18. Entonces os volveréis de discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Los ignorantes, ¿cómo decían a nosotros? 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardamos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová, de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Aparentemente ellos están andando bien, pero por último se cayeron, ¿sí o no? Dios está vivo. Pues ojalá que sus nombres también estén inscritos en el libro de la vida por la sangre de Cristo. Pedro, ¿qué dijo a Jesús? ¿Cómo yo puedo alejarme de mi Señor? Usted tiene que la palabra de vida. ¿Sí o no? Por eso, ojalá que cada uno de ustedes estén inscritos en el libro de la vida. Amén. Porque son influidos por las circunstancias. Que ya sus corazones están muy lejos de la palabra de Dios. No hay otra razón. Por eso yo también recibí una gran bendición de en Bogotá, también Corea del Sur, en otra parte de Sudamérica. Que los muchos asistían a la iglesia por sus almas. Luego el Espíritu Santo trabajaba en ellos. Trabajaba en ellos. Pues aunque ellos preparaban el almuerzo, pero no murmuraban de la iglesia. Pues ellos querían por eso. Hoy hasta aquí. Oremos.